Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Uy, digo, estoy solo, me voy. Una de las experiencias más duras cuando yo era adolescente, y hace mucho, eh, era sentirme rechazado por mis amigos, rechazado por mis compañeros. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado esto de sentirte rechazado? No solamente cuando eras adolescente, sino que a veces también nos sentimos rechazados siendo grandes, ¿no? Eh, Puede que tu familia o tus amigos o tus compañeros de trabajo te rechace por ser cristiano, por querer ser distinto, por querer hacer lo que Dios quiere. Muchas veces somos rechazados por eso, ¿no? Eh, Vamos a comenzar hoy con una serie que son los encuentros de Jesús con personas, con grupos, y tratar de aprender de esas experiencias de Jesús, aprenderlas para nuestra vida. Y hoy vamos a ver un episodio que aconteció en el pueblo donde él había sido criado desde niño. Él nació en Belén, pero no era de Belén, era de otro pueblo que se llamaba Nazaret. Y vamos a descubrir juntos qué cosas tuvo que vivir Jesús en ese tiempo y en este acontecimiento que vamos a leer ahora. Quiero que me acompañen con la lectura. Es Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Marcos 6, son 6 versículos. Dice, Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Bien, hasta ahí la lectura. Son 6 versículos y encontramos al Señor Jesús, dice que se fue de allí a su propia tierra. No dice a dónde se fue, pero si vemos más atrás y más adelante, el pueblo de él era el pueblo de Nazaret. Él había estado en Capernaum. Si ustedes se fijan en su Biblia, los capítulos anteriores, van a ver las distintas experiencias que Jesús tuvo que vivir, que ya más adelante las recordamos rápidamente. Entonces él se va y visita, vuelve a su pueblo, no como el Jesús que todos conocían, vuelve a su pueblo donde había estado con José y María, sus padres, y él había pasado toda su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta los 30 años junto a su familia. Volvía al lugar donde le conocían desde muy chiquito, ¿no? El versículo 2 dice, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? El día sábado era el día de reposo para los judíos y él se dirige a la sinagoga. La sinagoga era el templo donde los judíos se reunían a aprender de la palabra de Dios. Marcos nos dice que Jesús iba acompañado con sus discípulos. Él iba como si fuera un rabí, como un rabino. Los rabinos eran los maestros
judíos que acostumbraban a viajar por las distintas ciudades, por el país, acompañados de su pequeño grupo de discípulos, de seguidores. Así que cuando él llegó a la sinagoga, le invitaron a tener la enseñanza de la palabra. En los evangelios paralelos, en Mateo y en Lucas, pueden ver, ahí hay algún agregado de qué es lo que lee. Y como en ocasiones anteriores, los que estaban escuchando, los que escuchaban a Jesús leer la palabra de Dios, no leía una Biblia, sino eran rollos, ¿no? Y dice que quedaron asombrados, sin poder negar la calidad de la enseñanza que él daba, ni el poder de los milagros, que ya sabían que estaba haciendo milagros, porque corría muy fuerte la voz sobre qué estaba pasando con Jesús. Fíjense, en Marcos 1, versículo 21, dice que llegaron a Capernaum y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Eso había hecho lo mismo que estaba haciendo ahora en Nazaret, lo había hecho en Capernaum. Capernaum era una zona que estaba a la orilla del lago de Galilea. Y ahí también se habían asombrado de lo que él enseñaba y cómo él enseñaba. Y fíjense que la gente reacciona en un primer momento asombrados, admirados. Dice una versión que se quedaron boquiabiertos. Oh, mira cómo enseña, mira cómo habla, mira cómo lee. Muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿de dónde saca esta enseñanza? ¿De dónde es tanta sabiduría? Pero en un segundo momento, que es el versículo 3, fíjense lo que dice. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ya la cosa en un ratito es raro cómo el ánimo de la gente cambió. Primero se admiraron, pero después se empezaron a escandalizar. Dice que en una versión dice estaban indignados, en otras se escandalizaban a causa de él, se negaron a creer en él, comienzan a dudar, ¿no? En cuestión de segundos, en cuestión de minutos, la gente cambió sus emociones de la admiración a un rechazo, a decir, ¿y este? Empiezan a juzgarlo, a prejuzgarlo, a quitarle valor, a subestimarlo por lo que conocían de él. Estaban irritados, estaban enojados, lo rechazaron totalmente. Versión popular dice, no quisieron hacerle caso a lo que él decía. Y hay una pregunta, dice, ¿no es este el carpintero? Y acá cuando esto no era un cumplido, este es el carpintero que tenemos en el pueblo. No, estaban diciendo, pero este es uno de nosotros. ¿Qué se cree este? El carpintero, el hijo de María, el hermano de tal, y los nombraba a los hermanos. Esta era una forma de señalar que Jesús no tenía ninguna formación teológica para estar hablando, estar diciendo lo que estaba diciendo, ¿no? Nunca Jesús había sido discípulo de un rabino en forma especial. Y a lo largo de los siglos, algunos han creído que el trabajo de Jesús como carpintero desacreditaba de alguna manera su mensaje. Y hay una anécdota que se da en la antigua Roma, en el año 362 más o menos, cuando hubo una terrible persecución bajo el emperador Juliano,
este emperador, hasta Juliano venía el cristianismo a full en Roma y en todo el Imperio Romano, pero Juliano quiso volver al paganismo romano y al paganismo griego y empezó a perseguir a los cristianos. Dice que en aquel entonces un filósofo, Juliano se abrevaba y tomaba de, de los filósofos griegos todas sus ideas, ¿no? No eran ideas de creencia en Dios, sino en dioses paganos, ¿no? Y dice que un filósofo se burló de un cristiano preguntándole y le dice, ¿qué crees que está haciendo ahora el hijo del carpintero? Y el cristiano con mucha sabiduría, con mucha picardía, le responde, está construyendo un ataúd para Juliano. Eran perseguidos por esta idea de que Jesús no era Dios, ¿no? Y en Nazaret, que era un pueblo muy pequeño en ese momento, tenía, según los comentarios, dice que tenía más o menos 500 habitantes, hoy tiene 75.000 habitantes, pero era un pueblo muy chiquitito, un pueblo en el que todos se conocían. Seguramente cada familia allí tenía algún elemento hecho por el carpintero José y por el hijo Jesús. Seguramente tenían un banco, una silla, una mesa, una puerta hecha por el carpintero. No creo que haya habido muchos carpinteros en un pueblo tan chico, ¿no? Jesús era conocido por todo el pueblo. Había estado allí 30 años, pero solo conocido como un carpintero, como el hijo y hermano de una familia del lugar. La gente pensaba que lo conocía, ya lo tenían etiquetado como un vecino común y no tenían ningún interés en cambiar su opinión de quién era este Jesús, ¿no? Y en estas circunstancias Jesús se le presenta a los vecinos de una manera especial. Venía revestido de una nueva condición, la de ser el Hijo de Dios. Ellos ya habían escuchado comentarios de lo que estaba haciendo en los distintos pueblos, de que había sanado, de que había resucitado a personas. Y ellos se negaban a reconocer la condición de que Jesús era un enviado de Dios. La familiaridad que ellos tenían había engendrado un desprecio equivocado. No reconocían su naturaleza divina. La actitud que tenían con él levantaba como una barrera que impedía que Jesús ejerciera influencia en ellos. Se negaron a creer en él, estaban indignados. Y muchas veces tenemos un concepto de Jesús que recibimos de nuestra familia o tal vez de alguna clase de la iglesia cuando éramos niños, pero realmente no conocemos al Jesús de la Biblia. Muchas veces naturalizamos su nombre al tener una vida religiosa, una vida de que todos los domingos nos juntamos y hablamos de este Jesús. Siempre hemos escuchado de él, pero no hemos llegado a comprobar o vivir un Jesús íntimo, un Jesús amigo, un Jesús poderoso. Limitamos nuestra percepción de Dios, limitamos la percepción que tenemos de su poder, de su amor, de su justicia. Nos pasa como a Job. ¿Se acuerdan Job? Este personaje del Antiguo Testamento. Job había sufrido grandes pérdidas y tuvo una gran prueba. Perdió sus hijos, perdió animales, perdió muchas riquezas. Y al final del libro de Job, en Job 42:5, fíjense lo que llega a decir Job. Dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. La versión 60 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba, la dificultad que tuvo que sufrir Job le permitió ver a Dios. Ver a Dios de una manera totalmente distinta a lo que era antes de la prueba, a lo que era antes de lo que le había pasado. De una manera
más real conoció a Dios. Y cuando pasamos por momentos difíciles, por pruebas, podemos comprobar el accionar de nuestro Dios actuando con todo su poder en nuestra vida, moldeándonos, estando al control de lo que nos pasa, haciendo milagros. Jesús en esas circunstancias se deja ver de una manera especial y nos permite conocerlo más profundamente. Este Dios, que hay una canción que dice Dios de lo imposible, ¿no es cierto? Es el Dios de lo imposible. El Dios de aquellas cosas que nosotros no podemos llegar a ver o no podemos llegar a creer. Dios de lo imposible. Otra enseñanza que para nosotros es que si Jesús tuvo que sufrir rechazo, es más que seguro que nos pase lo mismo a nosotros. A veces a quienes nos rodean les resulta difícil aceptar nuestra condición de hijos de Dios. Les cuesta creer que su amigo, les cuesta creer que su familiar haya empezado a cambiar su forma de comportarse, sus reacciones, su forma de ser. Nos ven como bichos raros y seguramente vamos a sentir o vamos a tener rechazo de ellos. Vamos al versículo 4, dice, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Parece que esta frase que Jesús repite, según los comentaristas, habla de que era una frase que se utilizaba en la antigüedad. Nosotros solemos decir, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Un dicho que lo solemos repetir. A veces cuando la familiaridad debería producir mayor respeto, no engendra más que confianza excesiva. Barclay, que es un comentarista, dice, a veces estamos demasiado cerca de ciertas personas para poder ver su grandeza. Y pensando en esto, no valoramos a quien tenemos a nuestro lado. Muchas veces no valoramos a quien tenemos a nuestro lado. Recién cuando nos vamos a otro lugar por un tiempo y dejamos a los nuestros, a nuestra familia, empezamos a valorar a aquellas personas que nos rodeaban. Como que necesitamos la ausencia para darnos cuenta de la presencia y el valor que esas personas tienen, ¿no? Pareciera como si el estar demasiado cerca de ciertas personas nos impide ver su valor, su grandeza. Que podamos darle valor a aquellas personas que comparten nuestra vida, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros maestros, a nuestros hermanos en la fe, a nuestra iglesia. Nuestra iglesia es un milagro, ¿sabían ustedes? Somos un milagro. El que estemos juntos, el que permanezcamos a través del tiempo como iglesia, es un milagro. Que podamos valorar todas estas cosas. Y seguramente este puede ser un buen momento para que abraces a tu esposa y le digas, sos valioso para mí. O apretale la mano y decirle, sos valioso para mí. ¿No? Y si lo tenés a tu mamá o tu papá cerca, miralo y decirle, sos valioso para mí. ¿No? A veces ahorramos palabras y no nos damos cuenta que las palabras nos llenan, las palabras nos edifican, las palabras nos dan fuerza. ¿No? ¿Le dijiste algo, Gustavo? No. Ah, sí, bien. Versículo 5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. La razón por la que no pudo hacer allí ningún milagro no se debía a que no tuviera poder para hacerlo. Si nos fijamos en los capítulos anteriores podemos ver su poder sobrenatural en la naturaleza. Si se van a los capítulos anteriores es cuando van en la barca, tormenta grande, se iban a hundir, Jesús dormía, lo despertaron y Jesús calma la tempestad, calma la tormenta.
También tiene poder sobre los demonios. Liberó, ¿se acuerdan al endemoniado el endemoniado gadareno de Gadara? ¿Eh? También sanó a la mujer que le tocó el manto. Era cuando estaba yendo para la casa de Jairo, que estaba la hija enferma. Y cuando está llegando a la casa, ¿qué pasó? ¿Qué le mandan a avisar a Jairo? Que su hija había muerto. Pero Jesús llega a la casa y su hija revive, vuelve a la vida. Y podemos aprender algunas verdades acerca del poder de Dios. La primera es que este poder no se impone a los hombres, no se nos impone. Jesús no quiere respetar nuestra libertad que Él mismo en su soberanía nos ha dado a cada uno. Y espera que seamos nosotros quienes se lo pidamos. La segunda característica o verdad del poder de Dios es que la única forma de disfrutar de este poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe, creyéndole. Y la tercera verdad es que lo que hace en nuestra vida depende de nuestra actitud hacia Él. La fe es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. La fe es el camino hacia la bendición de Dios. Nuestra fe en Él. No es la fe la que le da poder, sino la fe es la que le da permiso a Dios para actuar en nuestra vida. La incredulidad del mundo no reduce en lo más mínimo el poder de Cristo. Lo único que hace es quitarle al mundo el privilegio de experimentar el beneficio de su poder. Si no le creemos, muchas veces no va a actuar. Tristemente este fue el caso de Nazaret. Tristemente este fue el caso de su pueblo, de sus amigos, de sus vecinos. Imagínense 400 habitantes, era un pueblito. Yo no sé qué pueblo cerca tiene 400 habitantes. Los Patos tienen menos, creo. A lo mejor Monteleño tiene, no sé cuántos tendrá. Pero pueblo chico, pueblo muy chico. Pero se perdieron la bendición de Jesús en esa visita. ¿Cuánto nosotros perdemos por nuestra falta de fe, por no reconocer que Él es Dios? ¿Cuántas veces perdemos la bendición de Dios por no reconocerlo? La fe es necesaria para percibir la obra de Dios. Un espíritu de incredulidad es la fuerza más eficaz para cerrar la puerta a las grandes bendiciones de Dios. Si somos incrédulos, le estamos cerrando la puerta al obrar de Dios. Los prejuicios también impiden bendiciones. Más de un mensaje que ha sido dado hacia nosotros ha sido anulado, no porque fuera malo el mensaje, sino porque los oyentes, porque nosotros hemos estado llenos de prejuicios contra el mensajero. Cuando decidimos quién puede y quién no puede bendecirnos, le ponemos freno o le ponemos una serie de límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cuántas veces dudamos de su poder? ¿Cuántas veces dudamos de lo que podría hacer en nuestra vida? Desconfiamos, creemos que lo que estamos viviendo es mucho para Dios. No, esto es muy grande, es imposible esto, imposible. Justamente Él es el especialista en lo imposible. Es el Dios de lo imposible. A lo mejor estás viviendo ahora situación difícil, una situación grave, una situación de tomar decisiones, situación en la que no sabes qué hacer. Cuando
Jesús iba con Jairo hacia la casa y le dan esa noticia de que la hija había muerto. Le dijo a Jairo Jesús, no tengas miedo, cree solamente. Cree solamente. Y en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de necesidad. Que tu percepción de Dios no sea chiquita, que tu percepción de Dios no sea, y no, pero ¿quién me va a hacer caso a mí? Él me va a permitir y Él me va a ayudar en este problema que estoy pasando. Sí, Él te va a ayudar. Y Él te va a ayudar, a veces creemos que nos ayuda a sacarnos el problema. No, a veces no nos saca el problema, pero nos ayuda a vivir en el problema. Y nos da fuerzas, y nos da ánimo, y nos da alegría, nos da gozo. A pesar de que el problema puede seguir. A veces nos da una enfermedad que es para toda la vida. Pero ¿por qué el Señor no me la quita? No, no te la va a quitar. A lo mejor no quiere quitártela. Te quiere que vos pases ese momento para trabajar sobre tu vida. Pero Él nos da la salida a poder vivir en esa dificultad, en esa enfermedad, en ese problema terrible, que para nosotros es terrible. Decir, oh, mirá, vos no sabés, el Dani habla porque no sabe lo que yo estoy viviendo. Alguno estará diciendo eso. A pesar de que es tan grande tu problema, Dios puede actuar en tu problema. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué haría Jesús ante este fracaso? La próxima. En Nazaret, ¿qué hace Él? Fíjense lo que dice el versículo 6. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en Él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Lo primero que dice este versículo es que se asombra de tal incredulidad de ellos, ¿no? Pero la segunda parte nos habla de qué hizo Jesús. Jesús no se quedó anulado, no se quedó sentado ahí y lamentándose. Dice, Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Muchos de nosotros nos hundimos ante las dificultades más pequeñas que nos toca hacer ante la vida, ante el otro, ante el servicio a Dios en la iglesia. Si alguien nos ridiculiza por nuestra fe, en nuestro trabajo, en la escuela, o no quiere escucharnos cuando intentamos hablarle de Dios, nos sentimos tan heridos, nos sentimos tan desilusionados, tan hundidos que perdemos inmediatamente este deseo de seguir haciéndolo, ¿no? Pero Jesús no era así. Y nos quiere enseñar con su ejemplo qué es lo que Él hizo. Él intensificó sus esfuerzos evangelizadores. Él salió, bueno, si acá no me dan bolilla, se fue a todos los pueblos de alrededor. Y así salió. Y más adelante en los versículos que siguen, que no los vamos a ver hoy, lleva a sus discípulos a una gira misionera de 2 en 2 y los envía como misioneros, ¿no? Pero también él, lo primero que hizo su campaña personal, salió en los pueblos por todos los alrededores de Nazaret. La incredulidad de la gente en Nazaret no pudo impedir que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios. Tomemos nota de esto. Démonos cuenta de cómo el Señor Jesús, ante la burla, ante el rechazo, no se paralizó, sino que nosotros
también podamos imitarlo a Él, no paralizarnos porque algunos no nos aceptan, que podamos seguir teniendo una actitud positiva frente al mensaje del Evangelio y seguir contándoselo a otros. Siempre hay personas que están esperando el mensaje de salvación. Siempre hay personas que están esperando el mensaje de salvación. Y estas personas pueden ser en tu familia, pueden ser en tu trabajo, pueden ser en tu barrio, en tu cuadra. En Marcos 16:15, el Señor Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Nuestra oración en esta mañana es, Señor, no permitas que mi temor a ser rechazado me haga callar el mensaje de Jesús. Que el rechazo que a veces recibimos nos dé más fuerzas, nos aliente a seguir contándole a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de aquellos que escuchan este mensaje. Que el Señor nos bendiga. Señor, gracias porque en esta mañana podemos aprender del Señor Jesús. Gracias porque el rechazo no acobardó sus fuerzas ni su ánimo y Él siguió predicando la buena noticia. Señor, ayúdanos a poder ser fieles en contarle a otros esta buena noticia de Jesús, de su amor, de su perdón, para que otros puedan aceptar este mensaje y puedan ser tus hijos y recibir tu perdón, recibir tu amor, recibir esta nueva vida que nos diste. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.